Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a comentar acerca del tema de la Kabbalah. Algunos de ustedes han estado preguntándome sobre este respecto y vamos hoy a realmente hablar sobre lo sencillo, lo básico, comenzando desde el punto de partida de qué es la Kabbalah. Y sobre esto, realmente podríamos decir que definir la Kabbalah en un vídeo corto realmente no es tan fácil. Porque primeramente hemos de decir de que la Kabbalah es una sabiduría muy antigua, es la tradición mística del pueblo de Israel, del pueblo judío, que de hecho según los mismos cabalistas es una tradición que fue pasada de generación en generación desde a través de Moshe Rabbeinu, de Moisés, en el monte Sinaí. Dios transmitió este conocimiento secreto a Moshe Rabbeinu, a Moisés. Moshe Rabbeinu a su vez lo transmitió a Yoshua, a su vez a los ancianos a los miembros, a los profetas, miembros de la gran asamblea, y así fueron pasando de generación en generación, de maestro a discípulo por mucho tiempo. Esto es lo que cuenta la tradición del mundo judío. La Kabbalah viene de un término hebreo, que en hebreo sería lekabel. Lekabel significa recibir. ¿Recibir qué cosa? Precisamente la tradición que ha pasado de maestro a discípulo de generación en generación. Esto es lo que enseñan los mismos cabalistas en cuanto al origen de la Kabbalah, y que estos temas se han mantenido con el mayor de los secretos. Realmente se han atesorado estos conocimientos entre los sabios y los místicos del pueblo judío por mucho tiempo, hasta que digamos que en los últimos siglos pues se ha ido abriendo al mundo no judío, y hoy día pues es todo un fenómeno. Realmente cuando buscamos de las evidencias palpables o que tengamos récords que nos confirmen de los orígenes de la Kabbalah, aunque los místicos y los mismos cabalistas afirman que es una tradición muy antigua que viene de la época de Moshe Rabbeinu, la realidad es que los estudios, las investigaciones de los diferentes historiadores, arqueólogos y demás, los textos que se han ido desenterrando, nos dejan ver que las evidencias que tenemos de la Kabbalah se remontan aproximadamente al siglo I, al siglo II antes de nuestra era, antes de Jesús. Y encontramos evidencia entre la comunidad de los esenios en Qumran. Realmente ahí encontramos entre los manuscritos del Mar Muerto, pues hay ciertos textos, ciertos pasajes que nos dejan ver que esta comunidad de ascetas y de místicos del judaísmo realmente estaban ya también adentrándose o explorando estos misterios en que realmente analiza la Kabbalah. Y luego pues vamos a tener de que va a haber un desarrollo posterior, como vamos a explicar. En cuanto a la Kabbalah, hemos de decir de que hay dos grandes misterios o temas principales para el estudio de la Kabbalah. Uno es el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah. Maaseh Bereshit es lo que conocemos como el misterio de la creación. Maaseh Merkabah, el misterio del carro de fuego. El misterio de la creación, pues ya lo dice, tiene que ver lo relacionado, por supuesto, de cómo se creó el universo, cómo surgió todo lo que observamos en el universo y todo ese proceso de Tzimtzum, etcétera, en que pues se va a desarrollar todo el mundo que conocemos, los diferentes universos, etcétera, etcétera. Y tenemos también el Maaseh Merkabah, que, como ya lo dice, el misterio del carro de fuego es también uno de los grandes secretos que se conoce como literatura Eijalot, y todos los misterios relacionados con el trono de Dios, principalmente los estudios en cuanto a esto están relacionados con la visión de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel. Y realmente esto es uno de los grandes misterios que se analizan o han sido estudiados por los místicos del judaísmo. También los relacionados con la existencia del ser humano y su propósito en este mundo y su relación con la divinidad, con el creador, el sentido de nuestra vida. Y en todo esto habría que mencionar también, por supuesto, el árbol de la vida con sus diferentes dimensiones, que realmente están también conectados, como realmente pues el estudio de las sefirot, como se les llama, también pues es una manera de autoconocimiento propio del ser humano para conocer realmente el sentido de la existencia. En cuanto a, digamos, que textos fundamentales de la Kabbalah, pues, y de los grandes maestros y místicos, hay que decir primeramente también de que
Uno de los grandes es Rabbi Shimon Bar Yochai, sabemos uno de los grandes místicos y grandes maestros del siglo II de nuestra era, a quien se le atribuye la obra fundamental de la Kabbalah, que digamos que es el Zohar HaKadosh, el Zohar. Aunque pues las investigaciones del profesor Gershom Scholem y de otros han demostrado que el Zohar pues probablemente fue escrito por Rabbi Moshe de León en España en la época medieval, en el siglo XIII, aunque esto no significa que probablemente la base pues sea muy antigua, porque digamos, ya hemos mencionado que la Kabbalah realmente es muy antigua, aunque el Zohar pues ya les decía, es un texto que estuvo desaparecido y que aparece en el siglo XIII y que se le atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai. En cuanto a esto, el profesor Gershom Scholem, ya les decía, pues en sus estudios pues se ha más que probado en este caso de que el texto, por supuesto, del Zohar es una obra del siglo XIII, que algunos, ya les decía, lo atribuyen únicamente a Rabbi Moshe de León o muy probablemente a un grupo también de cabalistas. Entre ellos también podríamos mencionar Rabbi Yosef Hikatilla, el principal discípulo de Rabbi Abraham Abulafia, así que ya están escuchando aquí nombres de grandes figuras cabalísticas. Este texto que se publica en el siglo XIII. Hay una obra del gran historiador de la Kabbalah, Gershom Scholem, que se llama precisamente la Kabbalah. Este texto que tengo aquí conmigo es una obra de 500 páginas. En inglés tengo este texto, en español me imagino que será unas 600, 700 páginas. Pero este texto realmente es fundamental para aquellos que están comenzando en el estudio de la Kabbalah, porque nos da el profesor toda una historia de la Kabbalah, nos habla de la evolución de las ideas cabalísticas, nos habla de las figuras importantes, las figuras principales de la Kabbalah y de la influencia que la Kabbalah ha tenido, por supuesto, dentro del mundo judío. En cuanto a textos, y estamos en este video estamos resumiendo, digamos, porque es un tema muy amplio. Textos de la Kabbalah principales, el Zohar ya les decía, podemos hablar también del Sefer Bahir, del Sefer Yetzirah, podemos hablar también de figuras importantes. Hay que apuntar que digamos que la Kabbalah tuvo un gran desarrollo principal y con grandes figuras digamos en Provenza, el sur de Francia, y en la península ibérica, por supuesto, en Castilla, en Girona también, con grandes figuras como Rabbi Moshe ben Nachman, Isaac el Ciego, ya les decía, Rabbi Abraham Abulafia, Rabbi Yosef de Hikatilla, y así otros tantos, solamente una gran cantidad de maestros y místicos en la península ibérica. Luego de la expulsión de los judíos vamos a tener que, pues va a haber un gran centro de la Kabbalah con el tiempo en Safed, con realmente grandes figuras como Rabbi Moshe Cordovero, Ramak, también por supuesto el Arizal, Rabbi Isaac Luria, el Ari Kadosh, Rabbi Haim Vital y otros tantos, porque realmente han sido muchísimos los grandes místicos del judaísmo a este respecto, con obras importantes, en el caso de Rabbi Moshe Cordovero, por ejemplo, como Tomer Deborah, la palmera de Débora, o el Pardes Rimonim, el Or Yakar. En cuanto a Rabbi Isaac Luria, no dejó ningún texto, pero sí su discípulo principal, Rabbi Haim Vital, pues compiló las enseñanzas de su maestro, y en lo que conocemos como el Etz Haim, Shara Gilgulim, etcétera, etcétera, diferentes textos que nos vienen a explicar la creación, cómo se creó el universo, y también en el caso de Cordovero el tema de la reencarnación de las almas. Rabbi Haim Vital también tiene que ver, habla sobre este tema en sus obras. Y por supuesto Rabbi Salura tuvo también diferentes discípulos que dejaron muchísimos textos. O sea que en el campo de la Kabbalah, digamos que libros y conocimiento es infinito realmente, de qué caudal de conocimiento. Solamente estoy mencionando figuras principales, textos principales, porque el conocimiento de la Kabbalah es muy profundo. No es algo que alguien se imagine, que de repente, porque escuchó que los cabalistas han sido capaces de obrar ciertos hechos milagrosos o que demás, nadie se imagine que de repente, porque agarre un libro, inmediatamente se va a adquirir una gran sabiduría de repente, y que va a adquirir todas estas habilidades. Para nada. El estudio de la Kabbalah es el estudio de toda una vida, y aún así no alcanzaría para estudiar todas estas grandes obras, pero realmente lo que les quiero resaltar es que es un camino de conocimiento, de estudio. De ahí que la Kabbalah, pues como indica, es una sabiduría antigua, es una senda, es un camino, es un método para conocer los grandes secretos y misterios del universo.
de cómo se creó todo, para encontrar también el sentido de nuestra existencia, para qué vino nuestra alma a este mundo, cuál es nuestra misión en este mundo. Como dijo el gran rabino, Rabbi Moshe Cordovero, el mayor privilegio que puede tener el ser humano es conocer para qué su alma vino a este mundo, conocer el sentido de su existencia propia. Y realmente el estudio de la Kabbalah es algo que brinda al respecto. Encontramos también que para el siglo XVII, XVIII, XIX vamos a tener el surgimiento de figuras importantes en lo que conocemos como el hasidismo, con la figura de Rabbi Israel Baal Shem Tov, también la figura de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, entre otros, porque realmente aquí tenemos diferentes ramas del hasidismo que se desarrolla posteriormente, que digamos que son reinterpretaciones de ya el conocimiento previo que conocíamos, unas diferentes visiones de los propios conceptos cabalistas, ahora dentro del mundo de Ashkenaz, en el mundo ashkenazí. Aunque también hay que decir que para el momento en que en España, en la península ibérica y en el sur de Francia estaban desarrollándose realmente estos grandes textos y grandes comunidades de cabalistas, hay que decir que en la zona de Alemania, en Worms, tenemos al gran rabino Eleazar de Worms, entre otros, que esto es lo que conocemos como la Kabbalah de Hasidei Ashkenaz, que principalmente se dedicaron también al estudio de la numerología en cuanto realmente a estos grandes misterios de las letras hebreas y sus combinaciones numéricas, etcétera, etcétera. Y realmente tenemos que el caudal de la Kabbalah es infinito, ya les decía, porque la Kabbalah, digamos que abarca un montón de disciplinas. En la Kabbalah encontramos temas relacionados con física, matemática, astronomía, psicología, filosofía, historia. Realmente es increíble cuán caudal de conocimiento, porque digamos que es abarcadora en cuanto a todos estos temas. Por eso es que alguien hoy que estudia Kabbalah realmente puede fácilmente identificar conceptos y temas que son estudiados por los físicos cuánticos, por ejemplo, en el día moderno, o por los psicólogos, o por los filósofos. Y es que en la antigüedad, hay que decir que a diferencia de hoy, que alguien se especializa, por ejemplo, no sé, en historia, o en psicología, o en filosofía, en la antigüedad los sabios, no solamente de Israel, sino en sentido general, los sabios antiguos, digamos que estudiaban de todo. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los griegos, como Aristóteles, que eran grandes también matemáticos, filósofos, realmente un conocimiento abarcador. Y en el campo del mundo judío, del misticismo judío en este caso, pues también en la Kabbalah encontramos un montón de materias y temas. Por ello es que todo tipo de persona puede acercarse a la Kabbalah perfectamente y sin ningún problema, porque en la Kabbalah va a encontrar realmente toda una variedad de conocimiento realmente que ha sido atesorado, guardado por muchos siglos por los grandes maestros, por los grandes sabios de Israel, por los grandes místicos del judaísmo. Y esto ha sido un gran secreto, digamos que porque no es que es algo que, no sé, debido a muerte o algo así misterioso, no. Digamos que es que son conocimientos tan elevados y tan profundos que no es tan sencillo de comprender. Ya les decía que toma muchísimo tiempo y estudio constante, y la persona común, aunque se le explique, no entiende, a no ser que requiera, ya decía, mucho estudio, mucho tiempo, mucha profundización. Y aún así, pues los misterios todavía continúan velados. Por tanto, digamos que en este sentido, también digamos que adquirir un nivel tan elevado de estos grandes misterios del universo podría ser peligroso, en el sentido de que podría llevar al ser humano a desestabilizarse psíquicamente, porque cuando el ser humano llega a comprender realmente que inicialmente no existimos desde el punto de vista más profundo de la Kabbalah, llega a desestabilizarse, y por ello es que hay ciertas reglas y medidas en cuanto a qué edades se recomienda estudiar la Kabbalah, en cuanto a las materias que se estudian. En la antigüedad había escuelas, por ejemplo, que se especializaban en el Maaseh Bereshit, en el misterio de la creación. Otras escuelas estudiaban solamente el Maaseh Merkabah, el misterio del carro de fuego, del trono de Dios y todo esto. Y realmente hoy día, digamos que ahora pues se puede estudiar todo ya completo, unificado, porque gracias a los grandes sabios y maestros del pasado que han hecho una obra realmente unificadora, y tenemos que gracias a ellos pues digamos que los conocimientos están ahí, los textos están ahí, los libros están ahí, y es realmente
el que se acerca a la Kabbalah es un camino constante de ascenso, es un camino constante de destrucción de las estructuras y para poder crecer, para poder elevarse, de salirse de la zona de confort, y cuando crees que has llegado a un nivel, pues tienes que romper ese nivel para poder seguir ascendiendo a mundos superiores, y realmente es todo una escalera constante de ascenso en cuanto a espiritualidad, en cuanto a los grandes misterios que hemos mencionado. Hasta aquí con este pequeño vídeo, digamos que es sencillo, explicando en cuanto a la Kabbalah, un poquito en cuanto a la historia, textos principales. Quizás en otros vídeos vamos a comentar en más detalle en cuanto al árbol de la vida, en cuanto a la Sefirot, en cuanto a figuras. De hecho, ya en este canal he compartido muchísimo material también relacionados con temas de Kabbalah, conferencias también que se han publicado en el canal. He hecho biografías de grandes rabinos sefardíes y de grandes cabalistas que los pueden encontrar también aquí. O sea que poco a poco ya hemos ido analizando estos temas, porque de hecho la Kabbalah es algo que está en el día a día del judío. Desde que estamos en la sinagoga escuchando a los rabinos hablar, desde nuestros libros de oraciones, el Sidur de oraciones, nuestros Sidur de oraciones diarias están estructurados con oraciones cabalísticas, composiciones y estructuras que fueron realmente estructuradas por los grandes sabios y místicos. Por tanto, digamos que en el día a día del judío, aunque el mismo judío ni se percate, estamos en contacto constantemente con la Kabbalah, con los grandes secretos, y específicamente dentro del mundo sefaradí, la Kabbalah es algo fundamental. Ya les decía, en próximos vídeos pues vamos a continuar tocando algunos de estos temas como lo hemos estado haciendo. Quizás en un futuro podríamos hacer incluso una serie sobre la historia de la Kabbalah. Lo que le he comentado ahora podríamos, digamos, que ir a explicar en más detalles en próximos vídeos, en una futura serie quizás. E incluso podríamos hacer una serie más adelante sobre los grandes místicos del hasidismo, etcétera, etcétera. Son temas quizás para futuros encuentros. Agradecidos a todos y nos veremos en un próximo vídeo. Shalom para todos ustedes.